ustedes las revisen. Ahorita en este caso, ya saben que mi intención es mandarles un video grabado con la clase para que ustedes la revisen en su propio tiempo, donde ustedes quieran. Ahorita no les he puesto el video, por eso vamos a tener una breve clase que se va a extender hasta un poco de casi a las 11 o un poquito antes. ¿Sí? ¿Todo bien, Alberto? Sí. Espero que se entienda, se vea la pantalla. No estoy seguro cómo vaya a funcionar, pero yo espero que sí la puedan ver. Si no lo pueden ver, yo les voy a volver a grabar esta clase y se las voy a poner en línea en la página de Google Classroom. ¿Sí? Eso en caso de que no funcione bien. Y de todos modos, yo creo que a lo mejor sí la voy a volver a grabar, ¿sí? Para que ustedes atiendan ese video y si algo no entendieron, pues lo puedan revisar, ¿no? Vamos a ver varias cositas el día de hoy. Ya nomás nos faltan 2 personas, ¿sí? Y pues yo creo que vamos a comenzar, muchachos. ¿Sale? Vamos a comenzar. ¿Sí? Vamos a ver la primera clase de fenómenos de transporte. Perfecto, entonces ahorita después les pido si en su pantalla principal se ve nomás la pantalla de mi presentación o hay algo que les impide verla bien. Sí, se ve invertida. Se ve invertida. Bueno, la voy a arreglar. Ahí ya se ve bien. Sí, no, todavía no. ¿Todavía no? Ahí está. Profe, dice Moisés que está intentando entrar y no puede acceder. ¿No puede acceder, Moisés? ¿No sabes cuál es el problema que está teniendo? Parece que no lo ha aceptado usted. ¿No lo he aceptado? No, sí, no lo he visto. Dile que me mande la invitación otra vez. Ok. ¿Ya me la envió, Alberto? Pues ya le dije que se la mandara de nuevo. Dice que ya. Sí. Bueno, miren, les voy a poner la pantalla de ustedes para que vean ustedes lo que yo estoy viendo. ¿Sí? Aquí me van a ver ustedes cuando llegue la presentación de Moisés, la invitación de Moisés. Si llegan, pues van a saber, pero si no, no me ha llegado nada, ¿no? Sino para que le digan. Ok. ¿Sí? Vamos a comenzar entonces, muchachos. Miren, vamos a ver lo que es la clase de fenómenos de transporte. Y vamos a dar una pequeña introducción para poder darle como una especie de recordatorio de cuáles son algunos mecanismos de transporte más comunes. En realidad en el primer tema nos vamos a enfocar en uno de ellos, nada más. Ahorita yo les pido, en lo que puedan ahí, vayan haciendo por favor su diario de doble entrada, tomen sus notas y si tienen alguna duda, les pido de favor que pues al final de la sesión, un poquito antes de las 11, podamos aclarar sus dudas. ¿Sale? Y si surge una duda durante la presentación, pues adelante, hagan la pregunta, muchachos. Ahorita están siendo grabados, les pido nomás que desconecten su micrófono y si tienen la cámara, pues conecten la cámara, ¿no? Es importante que ustedes se vean en la grabación, ¿sí? Esto es por cuestiones de asistencia, ¿no? Entonces ahorita yo voy a poner también, mira, somos 13, incluido conmigo, quiere decir que faltan 2 personas, espero que estén bien. ¿Sí? Ahí están todos. Entonces, vamos a ver lo que es el transporte de energía y vamos a tratar de explicar algunos tipos que tenemos de transporte de energía. ¿Sí? Tenemos en el que nos vamos a estar enfocando nosotros principalmente, es el que refiere a la energía, ¿no? Que es cuando nosotros transferimos una carga de energía a otra y esta se puede transformar, a lo mejor cambiando su composición química en su totalidad. Vemos aquí, por ejemplo, el ejemplo de los cerillos, si los que lo alcanzan a ver bien. No sé si yo veo aquí mi cámara volteada, no sé cómo se vean ustedes. Se mira bien. Aquí. ¿Se mira bien? Bueno, ese ejemplo de los cerillos es una manera en que nosotros podemos ver cómo transformamos una energía cinética, activamos y excitamos la composición química del cerillo de manera que transformamos químicamente su composición quemándola, ¿no?
Moisés ahí está, ¿no? Ya está entrando hasta ahorita. Buenos días, Moisés, ¿ya me escuchas? ¿Sí me escuchas, Moisés? Perfecto. ¿Y cuál era el problema, Moisés? No sé, le ponía a unirse y no sé, y se quedaba esperando y después salía. Yo creo que No no te sé qué tomaste rollo. tu Pepsi hoy. Creo que qué. No te tomaste tu Pepsi hoy. De hecho, no. Yo De creo hecho, que no. sí. Se afecta eso. Pon atención, Moisés, estamos iniciando clase. Toma nota, por favor. Ok. Si tienes dudas, podemos aclararlas al final de la sesión, antes de las 11. Sí. Otro tipo de transporte, muchachos, se da en el movimiento de materia, cuando la materia se puede mover de un punto a otro. Una disculpa, llegó mi niña a pedirme una hoja blanca. Entonces, en cuestión de transporte de materia, podemos ver cómo podemos transferir masa de un punto a otro, y esto se puede observar a lo mejor en una manguera cuando podemos mover agua de un punto a otro. Se puede dar también dentro de un soluto, de una solución. Cuando al mezclar una solución con líquido, vemos que la concentración va variando con el tiempo, y ese también es transporte de materia, ¿sí? Generalmente en cada uno de ellos va a haber un punto que los va a hacer funcionar, un punto que los va a hacer más dinámicos en diferentes escalas, y puede ser el grado de diferencia entre un punto de concentración con otro, igual en el calor, igual en el tipo de transporte de cantidad, en cantidad de movimiento, en donde nosotros vamos a poder medir esto de diferentes maneras y vamos a ver cómo se puede medir. En el movimiento de transporte de movimiento se da cuando un objeto va a tener la capacidad de desplazarse de un punto a otro, y este desplazamiento se puede medir en diferentes maneras. En este caso, en el de movimiento, se puede medir de manera escalar y vectorial. Vamos a ver cómo es que se da eso. En la manera de transporte de energía vemos que es una unidad escalar, donde la principal medición que nosotros podemos tomar es la diferencia en el calor o la diferencia en la temperatura. ¿Sí? Este tipo de energía generalmente nosotros la podemos medir de estas dos maneras, ¿sí? Como calor, como temperatura, y es la manera de reflejarlo, ¿sí? También en cuestión de la materia, vemos que hay una transferencia de masas, un movimiento de masas de materia, y se puede medir en términos de la diferencia en la concentración. Un ejemplo puede ser aquí cuando ustedes mezclan agua con azúcar, y al principio le echan ustedes una cucharada, y el efecto de agitarle el agua con el azúcar, ustedes van a generar que esa concentración de azúcar inicialmente concentrada en granos se va disolviendo y se va dispersando. Hay también aquí una transferencia de movimiento, que es el movimiento de las moléculas de donde está más concentrada a donde está menos concentrada. Este tipo de mediciones es escalar también. En cuestión del transporte de cantidad de movimiento, es un vector. Es un vector que generalmente tiene dos variables muy importantes, ¿sí? Una es la dirección y otra es la gradiente de velocidad. Esto se puede aplicar no solamente a objetos en movimiento, también se puede aplicar a líquidos con una dirección y con una velocidad, ¿sí? Entonces, de estos tres tipos de transporte que estamos discutiendo ahorita, muchachos, que estamos viendo, al principio, al inicio, vamos a ver específicamente uno de ellos, que es el transporte de energía. En ese nos vamos a enfocar, al menos en esta primera parte de la clase. Vamos a dar una pequeña introducción en donde nosotros podemos ver cuáles son las aplicaciones en las cuales podemos observar algunas situaciones que ustedes como ingenieros puedan presentarse, ¿no? Dice, en varios ámbitos marcados en la ingeniería tiene lugar el concepto de transferencia de calor, y en este caso particular el de conductividad térmica. Por ejemplo, al diseñar ustedes un intercambio de calor que necesitan, ¿sí?,
en un equipo donde están usando tubos, hay una transferencia de calor interna donde la materia que propicia la transferencia del calor entre el fluido caliente a uno frío tiene que diseñar un tipo de secado en donde van a tener que eficientizar esa transferencia observando cuáles son las propiedades que tienen los materiales. Y para eso van a observar que una de las propiedades más importantes que tienen que estudiar es la capacidad de conductividad de esos materiales los cuales está hecho la tubería. Este es un caso, ¿no? Continuando con esto, esta conductividad térmica hace referencia a una propiedad de transporte proporcionando un indicador en la velocidad en la que se transfiere la energía mediante el proceso de difusión y depende de la estructura física de la materia y de su estado. En este caso, hay contornos, hay entornos que van a propiciar la velocidad de transferencia de calor en un entorno, ¿sí? Y hay condiciones en la materia que son importantes conocer para saber cómo facilitan esa transferencia de calor. Ahorita vamos a discutir de manera muy simplificada algunos de estos procesos y vamos a tratar de descubrir algunas de las variables más importantes que pueden estar jugando dentro de este proceso, ¿sí? Vamos a ver primero los tres conceptos más importantes que tienen que ver con la transferencia de calor. Y en la transferencia de calor, ¿se alcanzan a ver bien las letras, muchachos? Veo a Alberto que tiene los ojos como de... Es que sí están con poquito de teguidas, pero sí se ve. Sí, bueno. Qué bueno, muchachos. Entonces, qué bueno que se puede ver. En todo caso, yo voy a tratar de grabarles mejor la presentación y hacer algunos trucos para que las letras se vean más grandes, ¿no? Bueno, vamos a ver en los principios teóricos, vamos a ver algunos que son muy importantes. Tenemos aquí la transferencia de calor, que es la ciencia que estudia la velocidad con que se lleva la transferencia de energía interna de una región a otra. Ahora, esta transferencia de calor la vamos a dividir en tres partes que son muy importantes. La transferencia de calor por medio de radiación, la transferencia de calor por medio de conducción y la transferencia por medio de convección. Y en particular, esta de convección se divide en dos muy importantes, que son la convección libre, ¿sí? Una convección libre que se puede dar de manera natural, dejando los sistemas en reposo y esperando a que se pongan en equilibrio. Y la otra es la convección forzada. La convección forzada generalmente se usa en muchos procesos industriales y lo que se hace es acelerar el proceso de transferencia de calor usando algunos mecanismos. ¿Sí? Vamos a ver algunos ejemplos. En el caso de radiación, ¿sí? Tenemos que la radiación es propagada en forma de onda electromagnética y algunos ejemplos de esta propagación de onda electromagnética están los rayos ultravioleta, los rayos gamma, los rayos X, ¿sí? Si ustedes observan, por ejemplo, ahorita en temporada de calor, uno de los principales culpables de que los objetos fuera de tu casa, como por ejemplo tu carro, el concreto o la arena que pisas en la playa cuando vas, que a veces no se soporta, ¿verdad? Uno de los principales culpables que ese material esté caliente, al modo de que casi te quemas, son estos rayos que están aquí, ¿sí? Estos rayos tienen una longitud de onda muy corta, normalmente por abajo de la longitud de onda visible, tienen una energía bastante alta y es transferida a los materiales a los cuales choca, ¿sí? Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos la conducción. Esta se define como el transporte de energía al interior del material entre dos regiones del sistema y por medio del choque elástico de las moléculas, que puede darse en ejemplos de gases y de líquidos y en otros electrones sólidos que están en contacto físico. Entonces, en la cuestión de la conducción, este tipo de transferencia de calor va a estar mejor representado cuando ustedes tocan el objeto y ese objeto está a una diferente temperatura y esa transferencia de calor reflejada en la temperatura
se realiza una vez que entra en contacto con el objeto. ¿Sí? Ahora vamos a ver el proceso donde se da la convección. Y dice que la convección es un proceso que envuelve la transferencia de masa, ¿sí? Porque la transferencia de masa es la que transporta en sí la energía en el ambiente. Y habíamos hablado que la transferencia de masas es un medio de transporte de energía. Pero aquí la transferencia de masa juega un papel muy importante para que la convección se logre. ¿Sí? Muchos de ustedes pueden ver que, por ejemplo, en un lago a veces se ve un vapor por encimita, ¿sí? Ese vapor generalmente está a una temperatura diferente. Ese vapor, cuando entra en movimiento y empieza o inicia una transferencia de masas, lleva esa temperatura que puede entrar en contacto con otros objetos, ¿sí? Haciendo y logrando una transferencia de calor por convección, ¿sí? El ejemplo más común que nosotros podemos estar observando como una transferencia de calor por convección es cuando alguien cocina con vapor de agua. El vapor de agua en movimiento es una transferencia de masas que está a una temperatura, ¿sí? Y el objeto que entra en contacto con ese vapor de agua empieza a sufrir o empieza a tener efectos de esa transferencia de calor, ¿sí? Los taquitos de vapor que a veces se han comido entran en una cocción o una transferencia de calor por convección, ¿sí? Ninguno de ellos entra en contacto con agua, ninguno de ellos entra en cocción o entra en una transferencia de calor por conducción. Están cocinados por convección. Y cada vez que tú pones un objeto en el horno, generalmente el horno entra en una transferencia de calor por convección y cocina los objetos a través de ese intercambio de calor por medio del ambiente, ¿sí? Decíamos que teníamos dos importantes, que es la convección libre y la convección forzada. La convección libre y la convección forzada, ¿sí? Vamos a ver en este sentido los dos ejemplos que pueden representar o ayudarnos a entender mejor qué es la convección libre, la cual también se le llama convección natural. Y se le dice convección natural porque generalmente en sistemas naturales, en bosques, en mangles, en lagos, la convección o transferencia de calor por convección más común es la convección libre o la convección natural. ¿Alguno de ustedes ha podido ir a la playa estos días? ¿No? Yo no. Nadie. No. ¿No han salido, muchachos? No es que los esté induciendo a que salgan a la playa, ¿verdad? Pero en algunos casos, por ejemplo, algunas personas que han estado encerradas por mucho tiempo y se les ve el color de la piel pues más blanca, ¿no? Tienen una deficiencia de vitamina D y algunos doctores están recomendando que salgan y tomen el sol. No es que tengan que ir a la playa, ¿verdad? Pero algunos sí agarran eso como excusa para ir a quemarse un poquito en la playa y agarrar la vitamina D. ¿Sí? Bueno, eso se los digo por una situación. En la playa nosotros vemos el ejemplo más importante que tenemos de transferencia de calor por convección libre, ¿sí? Y en uno de los puntos donde se da con bastante énfasis es en las zonas de manglar, ¿sí? En donde nosotros podemos tener diferentes entradas de aire, ¿sí? En este caso podemos ver una superficie aquí representada por este cuadrito donde el color representa cierto grado de diferencia en la temperatura, ¿sí? Y este grado de temperatura o esta superficie dura físicamente en contacto con algo que está en el ambiente
entra en calor, y si son gases, estos gases generalmente tienden a subirse por diferencia de temperatura. Gases fríos tienden a bajar, gases calientes tienden a subir. En este caso, estas flechitas rojas que están aquí representan gases que se están calentando y por ende tratan de ocupar espacios más hacia arriba. Quiere decir que gases fríos, como tienden a bajar, ocupan el lugar de los gases calientes que suben, y estos ocupan este lugar y entran en el proceso de calentamiento por contacto en la superficie. Este es un proceso que normalmente se da todos los días. Algunos de estos procesos están asociados con fenómenos naturales que a veces vemos nosotros en esta época, muy comunes. ¿Alguien me puede decir cuáles son? Ninguno. Sí, Helmut, ¿ibas a decir algo? ¿No? Moisés, ¿tienes alguna idea? A ver si puedo repetir la pregunta para ver si mi respuesta es la que está más o menos bien. Bueno, no te me duermas nomás, sale. No, Estamos hablando de este dibujo que está aquí, ¿no? Arriba. Sí. Y este dibujo tenemos un cuadrito, un rectángulo. Sí. Este cuadrito representa la superficie de la Tierra. Esta superficie tiene un color, un cambio de color, que va de rojo. El rojo representa una temperatura mayor y va a verde, que representa una temperatura menor. Este cuadrito generalmente está calentando la superficie, los gases que están por encima de esa superficie, que estén en contacto, y al entrar en contacto suben o se mueven a espacios más arriba, porque cambian de densidad. Esta densidad cambia en un sentido. Si alguien me puede decir en qué sentido es, adelante. Pero entra el aire frío a esta superficie que suple a este material que acaba de subir en la atmósfera, ¿sí? Este proceso que estoy describiendo aquí es un proceso de transferencia de calor por convección libre o natural, una de las más comunes que nosotros vemos a diario y que está asociada a un fenómeno natural que a veces vemos y que nos llama mucho la atención cuando lo observamos. ¿Alguien me puede decir cuál es? Es la evaporación. No hay agua. Ah, ok. Pues me recuerda en parte a cuando está la neblina a veces. La neblina, ¿qué pasa con la neblina? Cuando dijo más o menos en la parte de los manglares, me acuerdo una vez que fui en la mañana a esa parte y se miraba como estaba de cierta forma la neblina arriba, pues. ¿Me entienden? Ah, esa es una inversión térmica, ¿no? Ah, pues no sé, yo creo. Sí, la inversión eso me recuerda. Generalmente la neblina es en sí algo un poquito, un ejemplo invertido a lo que le estamos comentando ahorita. En el caso de la neblina, que en realidad son nubes bajas, ¿sí? No sé si alguna vez lo han visto, ese ejemplo de la neblina como decir las nubes están bajas, ¿no? ¿Sí? En realidad las neblinas son nubes bajas, ¿sí? Y en la neblina tienden a permanecer en la parte baja, ¿sí? de la superficie, pero en este caso la superficie, en el caso de la neblina, no está caliente, está fría, ¿sí? Y generalmente esta superficie fría es la fuente de agua que forma la neblina. Pero en este caso que estamos viendo aquí, muchachos, este ejemplo que estamos viendo aquí generalmente ocurre cuando el día es mucho más caliente y la superficie del terreno alcanza su temperatura máxima en el día. Y esta masa de aire que es grande se eleva con bastante velocidad, que genera un vacío en esta superficie que es reemplazada por aire frío. Pero este movimiento es una dinámica que se genera a veces tan abruptamente que forma un torbellino, ¿sí? O en inglés le dicen dust devil, ¿sí? Y generalmente hace un torbellino que a veces se eleva bastante, ¿no? Y se observa. Estos efectos que a veces observamos en la naturaleza, muchachos, son utilizados por muchos animales. No sé si se han dado cuenta.
¿no? Qué poco observadores me salieron, muchachos. Ahora sí que me van a necesitar salir un poquito más. Les va a afectar un poco la naturaleza. Digo, les va a afectar no estar fuera de la naturaleza. Sí, ¿verdad? A ver, vamos a ver qué tan observadores se han visto. ¿Alguna vez han visto en el Parque de Sinaloa los opilotes volando? Sí los han visto, ¿verdad? Sí, obviamente. Sí. Sí. ¿Se han dado Sí. cuenta que generalmente el sopilote no está aleteando? ¿Sí se han dado cuenta? Sí, están nomás con las alas extendidas, así como una bolsa de aire dando vueltas. Exactamente. Exactamente. El sopilote generalmente una manera que tiene para poder ahorrar energía y poder mantenerse en el aire para poder buscar comida es utilizar estas corrientes de aire. Él las conoce muy bien, él las utiliza muy bien y en muchos casos cuando las encuentra, él empieza a volar o planear en espiral hasta que agarra una altura suficiente y poder mantenerse en el aire para poder cazar o para poder encontrar comida o carroña, ¿sí? Ojalá y puedan observar mucho eso. Aquí hay un ejemplo muy bueno de convección natural libre que es utilizada por la naturaleza para poder sobrevivir, ¿sí? Ahora, no solamente en este caso, ¿no? También tenemos, en el caso de la convección forzada, para nosotros es muy común verla en procesos industriales, ¿sí? Nosotros, al conocer ya cómo funciona este tipo de transferencia de calor, la hemos podido utilizar para forzar el movimiento del calor a través del movimiento de masas y poder nosotros, por ejemplo, enfriar el cuarto donde ustedes se encuentran ahorita. No sé si tengan prendido el aire acondicionado. Aquí, por ejemplo, en el caso de Javier, yo puedo ver detrás de él un aire acondicionado, un mini spleen. No sé si lo tenga prendido, pero ese mini spleen está usando un sistema de convección forzada, como el que está aquí en el ejemplo, en donde a través de un abanico nosotros ejercemos presión sobre las masas de aire y forzamos que ese aire entre en contacto con una superficie que puede estar ya sea fría o puede estar caliente, ¿sí? Hay dos cosas que suceden aquí. Una, que nosotros introducimos energía a este sistema por medio de un abanico, el cual al generar una diferencia de presión en las masas de aire, empuja esas masas de aire para que fuerce la entrada en contacto con esta superficie que puede tener una temperatura diferente. Y esta masa de aire va a ser movida o removida o conducida a un lugar donde posiblemente se necesita. Llámese un cuarto frío, un cuarto caliente, llámese un refrigerador, un aire acondicionado, un compresor, no sé. Pero generalmente este tipo de sistemas usan un sistema de convección de transferencia de calor forzada. ¿Sí? ¿Dudas, muchachos? ¿Alguien podría darme otro ejemplo de los que ya mencionamos en donde se puede estar utilizando un sistema de convección forzada? Hay muchos ejemplos que podemos mencionar. Una secadora de pelo. Los abanicos de los carros. ¿Perdón? Los abanicos de los carros que usan para enfriar el motor. Exactamente. Para que no se caliente. Los radiadores, exactamente, es uno de ellos, ¿no? ¿Cómo podríamos describir un poquito ese sistema, Alberto? ¿Cómo podríamos estar forzando la transferencia de calor en ese sentido? ¿Y con qué objeto? ¿Con qué intención? Pues la verdad no conozco mucho cómo funcionan, solo sé que pues tienen esos ventiladores para evitar que el motor se caliente y pues deje de funcionar como debe. ¿No te has preguntado alguno qué mecanismos se usan o qué fluidos o qué líquidos? La verdad, no. No, en serio. ¿Alguien que sí lo haya observado, muchachos? Helmut. Pues más que nada yo he visto que el abanico entra cuando ya
se presenta alguna una temperatura alta y empieza a trabajar y pues con agua, según yo. Con agua. Sí. Pues más o menos, ¿no? Todos han observado que muchos de los carros les tienen que echar agua, ¿verdad? Algunos han observado que algunas veces los carros cuando que dicen, por ejemplo, en la gasolinera, le cambio el agua, ¿sí? Generalmente lo que hace la persona que te está ayudando es abrir el radiador y ver qué nivel de agua tienes, ¿no? Entonces, al observar eso, lo que hace esta persona es ver si tienes suficiente agua dentro del radiador, porque hay un problema muy común y que no todos aquí en Mochis, alguno, la gran mayoría lo conocen, que es que te quedes sin agua, ¿sí? Porque una vez que te quedas sin agua, no puedes facilitar esa transferencia de calor. El agua tiene una propiedad muy importante que es absorbe y libera el calor con mucha facilidad, ¿sí? Esa propiedad de absorber y liberar el calor con mucha facilidad le permite al agua poder transferir de un lugar muy caliente energía a un lugar más frío, ¿sí? Y generalmente lo que pasa cuando llega el agua, entra el radiador entra, tiene un montón de laminitas. Esas laminitas permiten que la conducción del calor se haga con mayor facilidad, ¿sí? El agua pasa en contacto con estas laminitas y cuando el abanico enciende, generalmente lo que hace es hacer que libere todo ese calor que trae el agua caliente. Libera todo ese calor, ¿sí? No es que lo está enfriando, es que hace que ese calor se disperse y se disperse a través de las laminitas que entran en contacto con el agua. ¿Para qué o por qué? Para poder mantener el mejor funcionamiento del motor a una temperatura más óptima. Cuando el calor del motor aumenta demasiado, todas las partes que contiene generan una fricción más fuerte y hay un desgaste de la máquina más acelerada. Por eso es importante que se mantengan los motores a una temperatura más baja, ¿sí? En este caso, la convección forzada ayuda mucho a que se puedan conservar muchos de los equipos en buenas condiciones. Sí, muchachos. ¿Pudieran alguno de ustedes decirme si hay algo similar en la naturaleza donde no se tenga que meter mecanismos externos para poder lograr una convección forzada? ¿Alguien se puede imaginar algún sistema natural que pueda tener algún tipo de convección forzada? Y puede ser a lo mejor relacionado con los sistemas de enfriamiento. Creo que, no sé, el sistema que nosotros tenemos para cuando sudamos, se podría decir. Ajá. Esa es una forma de enfriamiento natural que tenemos, Esa principalmente el humano. es una muy buena. ¿Alguien de ustedes sabe exactamente cómo funciona ese mecanismo? Que es muy similar a la convección forzada y que se dispara cuando hace muchísimo calor. Y si alguien lo puede relacionar, eso que acaba de relacionar Moisés con el ejemplo que vemos a veces en las películas de National Geographic cuando vemos a los beduinos caminando a través del desierto del Sahara, y lo que vemos no es que se quiten toda la ropa, sino que se ponen más ropa, ¿sí? Ellos conocen muy bien este sistema y lo conocen al punto de que lo eficientizan, no lo hacen que pierda su función. Es muy importante para ellos esta manera este conocimiento, de hecho. ¿Alguno de ustedes sabe cómo se da? Porque nosotros cuando estamos aquí en Mochis, generalmente cuando tenemos mucho calor y empezamos a sudar, ¿qué hacemos? Nos quitamos todo, ¿no? Queremos andar a lo mejor hasta sin camisa, ¿sí? ¿Por qué? Porque queremos sentir el fresco, ¿sí? Pero no nos damos cuenta que nosotros sudamos porque nuestro cuerpo realmente está ayudando, nos está permitiendo usar el agua, que como les decía, el agua tiene una capacidad muy importante para absorber calor y también para liberarlo. Y como el agua va a absorber el fresco del aire,
va a mantener nuestro cuerpo a una temperatura mucho más baja que la que normalmente encontramos en el ambiente. Y eso regula nuestro propio sistema térmico, nos permite regular nuestro propio sistema térmico. ¿Sí? Esto se puede también entender de alguna manera como una convección forzada. ¿Sí? Forzada. Y que puede ser aún incrementada si en vez de quitarte la ropa, en algunos casos es cubrirte. ¿Por qué cubrirte? ¿Por qué los beduinos se cubren cuando tienen mucho calor y andan caminando en el desierto con poca agua? Se cubren en vez de quitarse la ropa. Para poder sudar más. Puede ser, sí. O más bien para que el sudor que generen no se pierda. ¿Sí? Y ellos puedan mantener el sistema de enfriamiento funcionando de manera más óptima. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace? Como en el de Sara son temperaturas arriba de los 50 grados, eso hace que el agua que ellos puedan estar generando a través del sudor no la pierdan tan fácilmente. Y como ellos no tienen mucha agua en el desierto, no se pueden dar ese lujo de perder su propia agua del cuerpo con tanta rapidez y con mucha facilidad. ¿Sí? Más o menos, muchachos. Bueno, vamos a continuar. Ahora, vamos a ver lo que implica en esta ley de enfriamiento de Newton el poder observar cómo podemos nosotros estudiar por medio de algunas variables esta diferencia de transferencia de calor, ya sea por convección natural o por convección forzada. ¿Sí? En este sentido, muchachos, vamos a observar esta ecuación. ¿La alcanzan a ver? ¿Sí? Bueno. Sí. Tenemos aquí que hay una diferencia de transferencia de calor que se va a dar en el tiempo. ¿Sí me ven ahora sí el puntero? ¿Sí ven el puntero? Bueno, tenemos una diferencia que se da, una transferencia de calor que se va a dar en el tiempo. ¿Sí? Y el tiempo es importante aquí para que esa transferencia de calor tenga mayor éxito, ¿no? Tenemos aquí dos variables que son importantes que tenemos que entender muy bien. ¿Sí? Una se llama el coeficiente de intercambio de temperatura y la otra en ese que es el área que entra en contacto con ese intercambio de temperatura. ¿Sí? Y hay un diferencial aquí. Este diferencial que estamos viendo aquí está representado. De hecho, este diferencial también, en cierta manera, si el diferencial es muy grande o es muy chico, el mismo diferencial en sí mismo puede ser un impulsor de que ese intercambio de calor se haga con mayor rapidez o con mayor lentitud. Pensando, si ese diferencial es muy alto, esa transferencia de calor puede estar acelerada. Si ese diferencial es muy corto, esa transferencia de calor puede hacerse más lenta. ¿Sí? Entonces, esto está descrito por la ley de enfriamiento de Newton, ¿sí? Y la vamos a ver con más detalle y vamos a hacer algunos problemas después, ¿no, muchachos? Vamos a enfocarnos un poquito en lo que son los problemas que están relacionados con la conducción de calor, ¿sí? O la transferencia de calor por conducción. ¿Alguien de ustedes recuerda que decíamos que que está implicado para que la conducción por conducción se dé? Un contacto físico. Exacto, Helmut. Tiene que haber un contacto físico. Tenemos que observar que la conducción, tenemos que observar un contacto físico, ¿sí? Estamos en contacto físico. Y en este caso está representado ese contacto en este punto que está aquí, ¿sí? Donde tenemos un mechero de Bunsen
este mechero de Bunsen encendido entra en contacto físico con un extremo de una barra representada aquí por este sólido. Esta barra en realidad, muchachos, puede ser una barra sólida de metal o en su defecto puede ser un tubo que está contenido dentro de un sistema industrial de enfriamiento donde nosotros necesitamos calentar un fluido y pasarlo de un punto a otro. Y en este caso, este fluido puede estar contenido o puede ser transferido a través de este tubo. Pero el caso es que aquí vamos a imaginarnos que este tubo es un tubo sólido de metal. ¿Sí? Vamos a imaginarnos que es un tubo sólido de metal. Y este tubo, tenemos nosotros dos extremos, ¿sí? En donde esos dos extremos tomamos una temperatura inicial o temperatura 1. Y encontramos que en el otro extremo donde medimos la temperatura tenemos una temperatura 2. ¿Sí? Y a lo largo de este metal tenemos un grosor o una longitud sobre la cual se transfirió parte de este calor de un extremo al otro. ¿Sí? Y tenemos un diferencial de temperatura que, como ahorita les decía, este diferencial de temperatura es importante. Y también decíamos que parte de eso, el coeficiente de transmisión de calor, ¿sí? Junto con el área de contacto, son dos variables muy importantes que nos ayudan a entender con qué velocidad se puede transportar una cantidad de calor de un punto A a un punto B, ¿sí? De donde tenemos un área de mayor a menor temperatura, ¿sí? Este modelo que están viendo aquí generalmente es lo que representa cómo se puede dar la transferencia de calor por conducción. Por conducción. Y este ejemplo espero que nos ayude a entender un poquito mejor, ¿sí? Cuáles son las variables que podemos estar nosotros descubriendo al tratar de describir un fenómeno de transferencia de calor por conducción. ¿Sí? ¿Tienen dudas, muchachos? ¿Preguntas? Vamos a ver el siguiente ejemplo, donde el siguiente tipo de transferencia de calor después del de conducción es el de convección, que es, decíamos que es en la naturaleza uno muy importante, sobre todo en el funcionamiento del clima, ¿sí? Ya explicábamos ahorita que el sistema de convección libre o natural, ¿sí? Está muy asociado al movimiento de masas en el aire. Y en este caso vamos a ver un ejemplo que también es divertido, que es pensar, por ejemplo, cómo es que un globo aerostático puede volar. ¿Alguien se conoce este principio físico y nos pueda dar un poquito de su reflexión en cuanto a cómo el sistema de calor por convección, este proceso permite que algunos globos aerostáticos puedan sostenerse en el aire? Si alguien nos puede dar alguna especie de explicación. Pues los globos aerostáticos tienen una fuente de calor que es la llama que tienen ahí donde empieza el globo. Entonces eso genera que el aire se caliente. El aire caliente es menos denso que el aire frío, por lo que produce que se eleve. ¿Sí? Muy bien, Alberto. Sí, muy bien, Alberto. Y pensando en el ejemplo de convección libre, cuando ese aire de calor o ese aire calentado se desplaza por diferencia de densidad, porque una vez que ese aire calentado, ¿sí? Por el sol generalmente, ¿sí? En la naturaleza es calentado por el sol generalmente, hace que genere una masa de aire caliente y se eleve. En este caso, como tú ya mencionaste que algunos globos aerostáticos tienen una fuente de energía, de gas, que calienta esa masa de aire caliente y genera un elevamiento del globo aerostático, cuando esta masa que estaba antes ocupando la parte de la superficie se eleva, mucha de esta área que antes era ocupada por esa masa de aire es ocupada por aire más frío, ¿sí? Que a fin de cuentas hace que continúe ese proceso de movimiento del aire caliente, ¿sí? Esa masa se eleva
y generalmente una vez que se eleva empieza a bajar su temperatura. Cuando ustedes ven que estos globos aerostáticos son calentados por gas y ven que se eleve en el viento y agarran un área donde el aire, las masas de aire caliente son más frías, el globo aerostático calentado de manera artificial pierde calor una vez que se eleva y tiene que estar constantemente, estoy ocupado, tiene que estar constantemente calentado de manera artificial con gas, ¿sí? Y ese proceso tiene que continuar a medida que tú desees mantener este globo aerostático caliente. Uno de los efectos más importantes que podemos ver en este sistema es que la densidad de estas masas de aire generalmente varían cuando tú tienes una masa de aire caliente a cuando tú tienes una masa de aire más frío, ¿sí? Y eso se da también por diferencias en la temperatura que está generalmente representado en este color, en donde el azul representa una temperatura más fría y el rosa o beige representa una temperatura un poco más caliente, ¿sí? Y ese efecto de la temperatura también hace que las masas de aire presenten diferencias en la densidad, ¿sí? Que es lo que hace que este globo aerostático se eleve. Vamos a ver el último ejemplo para que no se me duerman, muchachos. Sí, y de hecho pues, es el último que tenemos ahorita, que es el tipo de transferencia de calor por radiación. Y decíamos y dábamos ejemplos que esta radiación se puede dar en parte por las ondas electromagnéticas que pueden viajar a través del espacio. Y hablábamos de 3 ejemplos. ¿Alguien me puede recordar cuáles fueron esos 3? Rayos ultravioleta, los rayos gamma y los rayos X. Perfecto, muy bien. Esos son 3 rayos muy importantes, muchachos. Ahora, ¿cómo nosotros podemos darnos cuenta que esa energía realmente está ahí? ¿Cómo nosotros podemos sentir que esa energía realmente está ahí? Y que no la estamos confundiendo con energía por convección, que no la estamos confundiendo con un movimiento de masas de aire caliente que nos está tocando el cuerpo y que sentimos la humedad a todo lo que da, que sabemos que ese tipo de energía es convección. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo esa energía a través de las masas de aire, húmedas generalmente, con mucha carga de energía. Pero en este caso, muchachos, la energía de transferencia por radiación es un poquito más compleja, es un poquito más específica en el sentido de cómo podemos medirla. En este caso, por ejemplo, yo les quise poner una fogata, que el efecto de una fogata generalmente está muy asociado a una experiencia que muchos de ustedes han tenido cuando van a algún acampamento y que deciden estar junto a una fogata. Cuando ustedes se acercan o cuando ustedes se alejan, ustedes no están recibiendo un intercambio de calor por convección porque no hay masas de aire moviéndose. Si eso fuera el caso, ustedes quedarían rostizados. Pero no es así. Cuando ustedes se acercan a una fogata y sienten esa radiación de calor, generalmente cuando las fogatas son muy grandes, ustedes se dan cuenta que ese calor no es un movimiento de masas. Es un calentamiento por radiación generalmente generado por esos puntos más ardientes que hay dentro de la fogata y generalmente reflejados por los puntos más blancos. Cuando ustedes ven una fogata, los puntos más calientes generalmente están reflejados por los puntos más blancos y son generalmente las fuentes de energía radioactiva que ustedes están sintiendo cuando se acercan a la fogata. ¿Sí? Ahora, otro ejemplo muy curioso que para mí es muy interesante de observar cuando tienes las herramientas es este ejemplo que están viendo aquí en este pequeño perrito, ¿sí? ¿Alguien sabe por qué esta fotografía se ve así? ¿Alguien sabe por qué creen que este perrito se ve como se ve? ¿Alguien me pudiera decir algo relacionado con lo que es la transferencia de calor por radiación y asociado a esta foto que tenemos aquí de este pequeño perrito? Si quieren pueden también observar esto que está aquí, que es un reflejo de la colorimetría que refleja la temperatura en la superficie de este perrito representado aquí en una foto. ¿Sí?
Es porque es una cámara infrarroja, ¿no? Es una cámara infrarroja. Exacto, ¿qué más? Y pues esa detecta el calor que irradia cada cuerpo o cada objeto. Cada cuerpo. Y Hernán, tú te puedes imaginar un poquito cómo es posible que alguien pueda darse cuenta cuál es la temperatura de un objeto sin estar en contacto con él. No, pues no sé. No sabes, ¿sí? Porque es precisamente de lo que estamos hablando, ¿no? De cómo poder nosotros detectar esos rayos de energía tan pequeños como los gamma, como los X, ¿sí? Como los ultravioleta, que nos puedan decir información de un objeto sin necesidad de que nosotros estemos entrando en contacto con él, ¿sí? Esto es algo bastante curioso, ¿no? Y en sí, aquí, este ejemplo que les estoy poniendo aquí, muchachos, nos están dando que en grados centígrados, este perrito puede estar reflejando en los ojos y en la boca una temperatura de 35 grados centígrados. Ahora, si yo tuviera aquí, muchachos, la foto completa del perrito y quisiera ver sus patas, ustedes iban a dar cuenta que sus patas iban a estar casi a menos 10 grados centígrados de los puntos más calientes que puedes tener en tu cuerpo. Imagínense eso, son menos 10 grados centígrados. Ahora, les quiero hacer la pregunta, una pregunta muy importante para ustedes cada vez que vayan al súper y compren algo y alguien diga, a ver, ¿me dejas tomarte la temperatura? Y te pida la mano, ¿sí? Cuando tu mano puede estar a casi 10 grados centígrados más abajo de lo que es la parte más importante que él debe de medir, que es la cabeza. Científicamente, díganme, si tiene sentido que hagan ese trabajo si alguien te va a medir la temperatura en la mano. Pues no tiene caso. A veces que marca 30 grados el termómetro. Así es, muchachos. Yo cuando voy, por ejemplo, cuando vayan al Home Depot, ¿sí? Y alguien te diga, te voy a tomar la temperatura, y agarre y te apunte a la mano y te tome la temperatura de la mano. Tu mano puede tener 5 grados centígrados más o menos dependiendo de dónde estás. Y como es normalmente más baja la temperatura, a nadie de los que tengan fiebre los van a detectar. Entonces, en una ocasión les digo, fui a Home Depot y le pregunté al muchacho por qué me tomó la temperatura en la mano, y la respuesta fue, porque la gente se enoja si se la tomo en la cabeza. Porque alguien se puede enojar porque le tomen la temperatura en la cabeza cuando es el lugar correcto donde te deben de tomar la temperatura. ¿Qué caso tiene que te tomen la temperatura? ¿Sí? Entonces, esta información, muchachos, que están viendo aquí, pudiera ser muy importante para que esas personas que ellos asignen para que tomen la temperatura lo vean. Y si quieren detener a alguien que trae una fiebre por culpa de COVID, lo puedan detectar y no lo dejen entrar. ¿Por qué? Porque va a entrar y va a estar enfermo y va a estar agarrando cosas, infectando a gente. Exíjanles, por favor, que te tomen la temperatura en la cabeza, no en la mano. Sí, muchachos. Yo creo que ahí vamos a dejar un poquito la clase. Les voy a poner la información en línea para que ustedes la revisen, muchachos, y podamos discutir la próxima clase lo que es algunos problemas donde vamos a hacer resolución de algunas situaciones donde ocurre el intercambio de calor, ¿sí? A través de material sólidos o líquidos. No sé si tengan dudas, muchachos. Ninguna. Bueno, entonces tenemos clase el próximo lunes, ¿no? A las 10. Sí, y hasta que agarremos un poquito la dinámica de la clase, donde ustedes van a ver los videos y vamos a tener normalmente clases hasta que veamos cómo vamos a reducir las clases a medida que yo tenga, les ponga a ustedes los videos de clase, ¿no? Sí, muchachos. Entonces voy a detener la grabación por ahora.